Permítanos preguntarle, ¿piensa usted que debemos guardar el Sabbat o día de reposo, no el domingo, sino el sábado como lo hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento? Bueno, hay que ser muy cuidadosos en este asunto. En nuestros días hay personas que dicen que hay que guardar el sábado. En el Antiguo Testamento, romper el día de descanso significaba la muerte. Éxodo 31:15 dice: 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y en Éxodo 35:3 leemos: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ahora escúcheme atentamente. Si en la actualidad usted dice que va a guardar el día de reposo como en el Antiguo Testamento, se verá en serios problemas. Porque si usted enciende cualquier clase de fuego, la chimenea, las luces de la casa, el calentador o cualquier cosa relacionada con encender fuego, será digno de muerte. Si usted se pone bajo el pacto del Antiguo Testamento, tiene que aceptar las consecuencias de lo que significó el trabajar en el día de descanso, o sea, la muerte súbita. Gracias por sintonizar El Amor que Vale. A la familia cristiana, al cuerpo de Cristo, se le ha dado un día que, usado debidamente, será un gran tesoro. Es el día de descanso, el día del Señor. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos enseña cómo hacer del día de reposo el mejor día. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20. Después de un momento leeremos algunos versículos. En esta época actual, cuando se supone que tenemos tantos inventos para ahorrar tiempo, nunca he visto a la gente más apurada y agitada. Dicen que computadoras, calculadoras y todas esas cosas fueron inventados para que ahorremos tiempo. Entonces, ¿por qué es que no tenemos tiempo para nada? A mí me parece que con todas estas cosas modernas que tenemos, lo único que hemos agregado a nuestras vidas es ruido y velocidad. Es cierto, hoy podemos ir mucho más rápido. Lo triste es que no sabemos a dónde vamos. Y cuando llegamos estamos sin aliento. Leí de un hombre que se tragó un huevo entero y tenía temor de moverse para no romper el huevo. Pero también tenía temor de sentarse para no empollar el huevo. Y hay mucha gente así en nuestros días. Estamos corriendo frenéticamente y hay presiones sobre los hogares y hay inquietud en las familias. Dios nos ha dado la receta para enfrentar las inquietudes familiares en estos mandamientos que están directamente relacionados con la familia. Hubo un tiempo cuando el hombre llegaba a su casa, abrazaba y besaba a su esposa e hijos que le estaban esperando y decía: «Ah, qué bueno es estar en casa. Allá afuera es una selva». Amigos, en nuestros días, la selva está dentro del hogar, no afuera. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cuál es la receta de Dios para los problemas que hay en el hogar? Pensemos en el día de descanso que Dios nos ha dado. Algunas personas ni siquiera lo usan y en general, en realidad, no sabemos mucho sobre el asunto. ¿Cómo hacer del día de reposo el mejor día? Bien, veamos Éxodo 20, versos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios le dio a su pueblo un magnífico regalo, el día de descanso. En Marcos 2:27, Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
Todos los mandamientos de Dios fueron hechos para nosotros. Verán, cuando damos honor a Dios, eso no le hace a Él más santo. Nos hace a nosotros más santos. Dios no dio sus mandamientos para que nosotros nos contorsionemos como gusanos en cenizas calientes, tratando de cumplirlos. No. Los mandamientos de Dios son para nuestro bienestar. El día de descanso fue un maravilloso regalo para el pueblo de Israel. Pero ahora Dios nos ha dado algo mucho mejor. Es el día del Señor, que transforma el día de descanso en algo mucho más estupendo. A la familia cristiana se le ha dado un día que, usado debidamente, será el más grande tesoro en el cofre de los valores familiares. Ahora, la palabra Sabbath significa descanso, no sábado. Es una transliteración de la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir descansar. Hay 3 días principales de descanso. Primero, el descanso de la creación. Segundo, el descanso del pacto. Y tercero, el descanso del Calvario. Ahora, ¿qué significa el descanso de la creación? Cuando Dios terminó de crear todo cuanto existe en 6 días, descansó. Busque Génesis, capítulo 2, versos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Alguien podría preguntar, ¿descansó Dios porque estuvo cansado? Mi amigo, Dios nunca se cansa. Isaías 40:28 dice, Dios no se fatiga con cansancio. Entonces, ¿por qué descansó? En la música hay períodos, segundos de descanso. ¿Es porque los músicos se cansan? No. Los descansos son para dar énfasis, para reflexionar, para regocijarse en lo que se hizo hasta ese momento. Dios, como un músico, descansa frente a su partitura celestial. Pero escuche, el descanso de Dios ha sido interrumpido por el pecado. Veamos Juan 5:17. Jesús había sanado a un hombre en el día de descanso. Los fariseos, en quienes la leche de la bondad humana se había agriado, lo condenaron por haber trabajado durante el día de descanso. Y esta es la respuesta que Jesús les dio. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. El descanso de Dios ha sido interrumpido, pero hubo descanso después de la creación. El segundo descanso es el del pacto. El descanso de la creación pertenece a Dios Todopoderoso. El descanso del pacto pertenece a la nación de Israel. Dios le dio a su pueblo especial un día de descanso especial, el 7º día, el último día de la semana. Anote el margen Éxodo 31:13. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Vayamos al verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Lo ve? Es un pacto de descanso, una señal entre Dios y su pueblo Israel. En nuestros días hay personas que dicen que hay que guardar el sábado, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, pero hay que ser muy cuidadosos en este asunto. En el Antiguo Testamento, romper el día de descanso significaba la muerte. Éxodo 31:15 dice, 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y en Éxodo 35:3 leemos, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ahora escúcheme atentamente.
Si en la actualidad usted dice que va a guardar el día de reposo como en el Antiguo Testamento, se verá en serios problemas. Porque si usted enciende cualquier clase de fuego, digamos la chimenea, las luces de la casa, el calentador o cualquier cosa relacionada con encender fuego, será digno de muerte. Si usted se pone bajo el pacto del Antiguo Testamento, tiene que aceptar las consecuencias de lo que significó el trabajar en el día de descanso, o sea, la muerte súbita. Y para hacer las cosas más difíciles, los religiosos judíos tomaron este mandamiento sobre el día del descanso y le añadieron divisiones y subdivisiones, y al final había 1521 maneras de transgredir el día de descanso. Por eso Jesús dijo que habían hecho vana la ley de Dios debido a sus tradiciones. Por ejemplo, si tenía pulgas en su cuerpo, debía tratar de eliminarlas antes de la puesta del sol el día anterior al día de descanso, porque si trataba de eliminarlas durante el día de descanso, significaba que estaba de cacería durante el día de descanso, y por lo tanto rompiendo la ley. Y una de las cosas por las cuales esos fanáticos religiosos odiaban a Jesús es porque Jesús obraba y trabajaba durante el día de descanso. No tenía importancia que él iba haciendo el bien, sanando enfermos, haciendo obras de misericordia y demostrando su amor. Eso no importaba. Para ellos, lo importante era acusar a Jesús de trabajar durante el día de descanso. Dios le dio a su pueblo el día de descanso para que en ese día de descanso fuera una bendición para Israel. Pero ellos lo tergiversaron de tal manera que en vez de ser una bendición, terminó siendo una tremenda carga. El tercer descanso es el del Calvario, o sea, el cumplimiento del descanso. ¿Y cómo aplicamos este mandamiento hoy? El descanso del Antiguo Testamento, como todas las ceremonias antiguo-testamentarias, fue también profético, que señalaba algo mucho más extraordinario. Y le voy a mostrar que la Biblia dice que el sábado o descanso fue una sombra que proyectaba hacia el Señor Jesucristo. ¿Cuándo descansó Dios? Después de la creación. ¿Cuándo descansó Jesús? Después de su nueva creación. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Jesús dijo que así como su Padre trabajaba, Él también trabajaba. Jesús vino a terminar una tarea que su Padre le había encomendado. ¿Cuál fue esa tarea? Crear una nueva raza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Jesús inclinó su cabeza estando en la cruz y antes de morir dijo, consumado es, eso significó, mi labor está terminada. En Hebreos 10:12 leemos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús terminó su trabajo, y ahora está sentado a la diestra de su Padre. En el Antiguo Testamento, el sacerdote nunca tuvo un lugar para sentarse porque su trabajo nunca terminaba. Pero Jesús concluyó su labor. Ahora está descansando de su obra. ¿Cuál obra? Pues la nueva creación, el nuevo hombre, la nueva criatura. Busque Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús se levantó de la tumba, nosotros nos levantamos con él, habiendo sido perdonados por todas nuestras transgresiones. Estábamos muertos. Ahora tenemos vida. Estábamos en pecado. Pero ahora somos perdonados porque nuestros pecados en él y con él fueron clavados en la cruz. En la expresión consumado es,
se está diciendo que el precio de la culpa de nuestros pecados ha sido pagado en su totalidad. Satanás persiguió a Cristo hasta la cruz. Y es lo peor que pudo haber hecho, porque lo que aparentemente parecía una victoria para el diablo fue su más grande derrota. Colosenses 2:16 dice: Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y ahora note cuidadosamente lo que dice el verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Los eventos que se aproximan proyectan su sombra. El día de descanso o reposo fue la sombra de cosas por venir. No deje que nadie le diga que por encender fuego en el día de descanso, o por viajar en el día de descanso, o por hacer cualquier actividad normal en el día de descanso, usted debe ser apedreado. No deje que nadie le juzgue. Eso fue el pacto del descanso entre Dios e Israel. Fue la sombra de cosas futuras. ¿Alguna vez ha visto a un perro cazando en el suelo la sombra de un pájaro? Mientras el perro caza la sombra en el suelo, el pájaro está arriba en el aire. Quienes tratan de guardar el descanso del Antiguo Testamento están tratando de cazar la sombra. Jesús es el cuerpo. El descanso de entonces no fue más que la sombra del Señor Jesucristo. La sombra que señala al cuerpo. No deje de ver a Jesús. En Mateo 11:28 Jesús dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por favor, subraye esas palabras. Yo os haré descansar. Jesús está diciendo que Él es nuestro verdadero descanso. Esta es la razón por la que como creyentes en Cristo celebramos el primer día de la semana, que es el día del Señor, el domingo, y nos reunimos para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se liberó de las cadenas de la muerte y salió de la tumba el primer día de la semana. En Apocalipsis 1:10 se lo identifica como el día del Señor. El día de descanso nunca es identificado como el día del Señor. Pero en la nueva creación, el descanso del Calvario se llama el día del Señor. Ahora notemos algunas cosas importantísimas. Primero, Marcos 16:9 dice: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Segundo, Jesús se reunió con sus discípulos después de haber resucitado. Tercero, Jesús se reunió con ellos 8 días después, el primer día de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar en donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Cuarto, les comisionó para que predicaran el Evangelio. Quinto, sopló sobre ellos y les impartió el Espíritu Santo. Sexto, más tarde en el día de Pentecostés, nació la iglesia. Séptimo, el libro de Apocalipsis le fue revelado a Juan en el primer día de la semana. Octavo, la iglesia se reunía para adorar a Dios en el primer día de la semana, para compartir el pan y para escuchar las enseñanzas de Pablo. Noveno, en el primer día de la semana recogían las ofrendas. Todo esto fue realizado en el primer día de la semana. Esto no se hizo durante el fin de semana, sino en el primer día de la semana, para empezar bien estando en la casa de Dios. El Señor Jesucristo tomó el día de descanso del Antiguo Testamento y lo transformó. Tenemos entonces el descanso de la creación, el descanso del pacto, y tenemos, gracias a Dios, el descanso del Calvario, en el cual Jesús terminó su labor. Y el precio por nuestro perdón y rescate espiritual fue pagado en su totalidad, una vez y para siempre.
¿Sabía que ese fue el precio que Jesús pagó para salvarle a usted, para perdonarle y para limpiarle? Pero este perdón, salvación y limpieza no podrán ser una realidad en su vida, a menos que el Señor Jesucristo sea su Salvador y Señor en forma personal. Si usted desea hacer esa decisión ahora mismo, yo le voy a guiar en una corta oración, pero le invito a que usted ore con sus propias palabras, ore con fe, ore en forma sincera, sabiendo que su decisión tendrá positivas consecuencias eternas. Ore de la siguiente manera: Dios eterno y Padre celestial, me reconozco pecador delante de ti, necesitado de tu perdón. Sé que merezco tu juicio, pero vengo a ti en busca de gracia y de misericordia. Señor Jesús, te acepto este mismo momento como mi Salvador y mi Señor, para que me perdones, me limpies y me salves. Gracias por pagar con tu propia vida la deuda de mis pecados en la cruz. Te entrego el control total de mi vida, y te ruego me ayudes a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a ser un vivo testimonio de tu gracia y misericordia frente a propios y extraños. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión en forma sincera y con profunda fe, basado en la autoridad y las promesas de la palabra de Dios, le puedo asegurar que usted es ya parte de la familia de Dios y que hay gran gozo espiritual en el cielo por su arrepentimiento. ¿Sabe usted por qué los primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva, se reunían los días domingo y no el sábado? Yo creo que el domingo debe ser el día más feliz de toda la semana, pues porque Jesús salió de la tumba un día domingo. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, no hay una sola nota de pesimismo o negativismo en el Nuevo Testamento. Escúcheme, cada domingo, o sea, cada día del Señor, debemos exhibir en nuestros rostros la luz del sol espiritual, que es Jesucristo mismo, porque Él está vivo, resucitó. Por eso nos alegramos y regocijamos y le adoramos en ese día. Y después de adorarle, descansamos. Es el día que el Señor ha hecho, día de regocijo, no de tristeza, día de amor, no de legalismo. Dejemos que el genuino gozo cristiano inunde no solo nuestros corazones, sino también nuestros hogares. Usted y su familia pueden hacer del día de reposo, del día de descanso, el mejor día de la semana. Bienvenidos una vez más a nuestro programa El Amor que Vale. El día de descanso es un día de libertad. Jesús nos hizo libres, no libres para hacer lo que nosotros queremos, sino libres para hacer lo que Dios quiere que hagamos. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón, titulado «Cómo hacer del día de reposo el mejor día». En el programa anterior comenzamos a estudiar el mandamiento que encontramos en Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo, día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y mencioné algunas cosas muy importantes. Primero, Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Segundo, Jesús se reunió con los discípulos después de haber resucitado. Tercero, Jesús se reunió con ellos 8 días después, el primer día de la semana. Dice la palabra, estando las puertas cerradas en el lugar en donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuarto, les comisionó para que predicaran el Evangelio. Quinto,
sopló sobre ellos y les impartió el Espíritu Santo. Sexto, más tarde, en el día de Pentecostés, nació la iglesia. Séptimo, el libro de Apocalipsis le fue revelado a Juan en el primer día de la semana. Octavo, la iglesia se reunía para adorar a Dios en el primer día de la semana, para compartir el pan y para escuchar las enseñanzas de Pablo. Noveno, en el primer día de la semana recogían las ofrendas. Esto no se hizo durante el fin de semana, sino en el primer día de la semana para empezar bien estando en la casa de Dios. Bien, prosigamos. Algunos me dirán, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Primero, el pacto del descanso habla del trabajo terminado de la creación. El descanso del creyente habla del trabajo terminado de la redención. El primero tiene que ver con la vida natural. El segundo tiene que ver con la vida sobrenatural. El primero está relacionado con la vida en Adán. El segundo con la vida en Cristo. El primero conmemora la obra de las manos de Dios. El segundo celebra la obra del corazón de Dios. El primero demuestra el poder de Dios. El segundo pone en evidencia su gracia. El primero fue dado a Israel. El segundo a la iglesia. El primero tiene que ver con la ley. El segundo tiene que ver con el amor. Aquellos que insisten en observar el pacto del descanso del Antiguo Testamento están en el lado equivocado del Calvario. Todavía están cazando sombras. Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y pudiera ser que alguien me pregunte, «Pastor, si no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, en lo concerniente al día de descanso, ¿cómo podemos guardar el día del Señor?». ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cuáles son las regulaciones? Amigo, francamente yo no puedo darle ninguna regla, porque la Biblia no da ninguna. Tenga cuidado de no tomar las reglas del Antiguo Testamento relacionadas con el día de descanso y aplicarlas al domingo, que es el día del Señor. Porque si lo hace, se verá en problemas inmediatamente, porque descubrirá que estará rompiendo el descanso del Antiguo Testamento, que fue un pacto de Dios con Israel. Esto no quiere decir que echamos por la borda el mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sencillamente lo vemos como la realización que se aplica a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Es un día santo? Por supuesto que sí, ya que es el día del Señor. Pero es un día de amor y no de legalismo. Algunos me preguntan, pastor, ¿está bien mirar la televisión, o ir a jugar algún deporte, o leer el periódico, o viajar el día domingo, que es el día del Señor? Es interesante que nadie pregunta, pastor, ¿está bien el comer el domingo? Las anteriores son buenas preguntas, pero hay algo equivocado en cuanto a ellas. Le están preguntando al hombre equivocado, porque el domingo no es mi día, es el día del Señor. Y lo que debemos preguntarle a Él es, Señor, ¿cómo puedo honrarte en este día? ¿Cómo puedo hoy darte honor y gloria? ¿Cómo puedo reverenciarte mejor? Y que al final de este día pueda decir, Señor, en realidad, este fue tu día. Algunos de ustedes dirán inmediatamente, pastor, para mí cada día es un día santo. Bueno, así debe ser. Pero el día del Señor debe ser muy especial. Por ejemplo, sabemos que debemos orar sin cesar. Pero Jesús dijo que cuando oremos, entremos en nuestro cuarto y oremos. Eso es especial. Sabemos que todo lo que tenemos es de Dios. Pero Él dice que debemos dar nuestras ofrendas el primer día de la semana.
Eso es muy especial porque presentamos nuestras ofrendas reconociendo que todo le pertenece a Él. Y cuando guardamos y observamos el día del Señor, esa es nuestra ofrenda de tiempo, muy especial para el Señor. Sí, cada día debe ser un día santo, y cada lugar debe ser un lugar sagrado. Pero no debemos olvidar lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Hay 3 principios que nos pueden ayudar a tener un maravilloso día del Señor. El día del Señor no es más que un tiempo especial, no solo para Dios, sino con Dios. Usted debe hacer de este día un día santo, saludable y feliz. La Biblia manda que debemos reunirnos para adorar juntos a Dios. ¿Cuándo lo hacemos? La iglesia neotestamentaria lo hacía en el primer día de la semana. En el capítulo 20 de los Hechos, vemos que los discípulos se reunían el primer día de la semana para compartir el pan y escuchar las enseñanzas de Pablo. Padres, escúchenme atentamente. Una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer por ustedes mismos y por su familia, especialmente a sus hijos, es asistir regularmente a la iglesia, de manera especial en el día del Señor. Hagan de esta práctica un hábito. Ojitos pequeñitos están mirando y orejitas chiquitas están escuchando. El Salmo 154:4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y en Isaías 38:19 leemos, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Padres, hagan de la asistencia a la iglesia una prioridad. Más importante que su trabajo el lunes debe ser la adoración el domingo. ¿Sabe lo que les dice a sus hijos cuando no hace de la asistencia a la iglesia un hábito regular? Les dice que aunque es bueno asistir a la iglesia, no es una necesidad. Pero que ir al trabajo todos los días, eso sí es muy importante. Enseña a sus hijos lo que es verdaderamente importante. Cuando en el día del Señor usted va a la iglesia para adorarle y alabarle, ¿sabe lo que le está diciendo a sus hijos? Les está diciendo, Dios es muy importante para mí. Y las hermanas y hermanos en la iglesia son importantes para mí. Cuando usted hace tiempo para Dios, aún sin proponérselo, usted se santifica. Y esa enseñanza para sus hijos no tiene ningún precio. ¿Cómo puede enseñar a sus hijos a amar el día del Señor? Primero, con anticipación. Comience a prepararse el sábado para el domingo. Son la noche y la mañana del primer día de la semana. El sábado por la noche tenga todo listo para el domingo por la mañana. Sé que es más difícil prepararse para la escuela dominical que para la escuela regular. Esposos, ayuden a sus esposas con los niños. Escuché de una mujer que le dijo a su marido, si vienes aquí para ayudarme con los niños, yo iré, me sentaré en el carro y haré sonar el pito para que se apuren. Ore con sus hijos, por el pastor de la iglesia, por cada miembro que esté en autoridad. Oren por los enfermos, por los necesitados, por los amigos, por los familiares que no conocen a Cristo, por las autoridades gubernamentales, aunque no sean creyentes. Enseña a sus hijos a separar algo de dinero que usted les da semanalmente o de lo que ellos han ganado haciendo algunas labores en casa o en el vecindario, para que ellos aprendan a ofrendar de lo que tienen. Sea siempre positivo acerca de su iglesia, aunque su iglesia tenga defectos. No critique a la iglesia delante de sus hijos o de otras personas. Si algo tiene que criticar, hágalo en el momento adecuado, con una actitud espiritual adecuada y frente a la persona adecuada. ¿Sabe por qué algunos hijos no van a la iglesia?
Porque para sus padres la iglesia no es una prioridad, y cuando van después del servicio, todo lo que hacen es criticar al pastor, pasando luego por los ancianos, diáconos y diaconisas, y no se salva de la crítica ni el perro guardián de la iglesia. Padres, cuando estén en la iglesia, cante con sus hijos, anímenlos a tomar notas durante el mensaje, para luego conversar en casa. Haga de su asistencia a la iglesia un evento feliz. Haga tiempo para ser santo. En segundo lugar, haga tiempo para ser saludable. No solo adore en el día del Señor, sino que también descanse. Ahora note que el mandamiento no solo dice que debemos descansar, sino también trabajar. Y aunque la parte ceremonial pudiera haberse terminado, lo principal todavía está ahí. 6 días trabajarás, y el 7º día descansarás. Necesitamos enseñar a nuestros hijos no solo a ser industriosos, sino también a ser personas tranquilas. Hubo un filósofo francés que decía que tenía tanto que hacer, que prefería irse a la cama a dormir. Un hombre puede estar en lo correcto, pero la actividad que realiza ser equivocada. Amigo, desacelere su vida. Si usted está quemando la vela por ambos extremos, no es tan inteligente como se imagina. Arregle, ordene su vida. Y no estoy tratando de darle una regla, sino de compartir con usted un principio. Haga de este día un día saludable. Usted hará más en 6 días si aprende a descansar un día que lo que podría hacer en 7 días sin ningún descanso. Y aunque es el día del Señor, Dios se lo dio a usted para que no solo le adore, sino también para que descanse. Usted hará más con menos dinero si su socio es Dios, que lo que podría hacer por usted mismo con más dinero. Si un leñador está cortando árboles y se detiene para afilar su hacha, no está perdiendo el tiempo. Por así decirlo, usted podrá cortar más árboles si aprende a hacer del día del Señor un día santo, un día saludable. En tercer lugar, haga del día del Señor un día feliz. Yo creo que el domingo debe ser el día más feliz de toda la semana. ¿Sabe usted por qué los primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva, se reunían los días domingos? Porque Jesús salió de la tumba un día domingo. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, no hay ni una sola nota de pesimismo o negativismo en el Nuevo Testamento. La resurrección es celebración, es gozo. Cada día del Señor debe ser una Pascua. En la Semana Santa todos nos sentimos muy felices el domingo de resurrección, y eso está muy bien, pero escúcheme. Cada domingo, o sea, cada día del Señor, debemos exhibir en nuestros rostros la luz del sol espiritual que es Jesucristo mismo, porque Él está vivo, resucitó. Aleluya. Por eso nos alegramos y regocijamos y le adoramos en este día. Y después de adorarle, descansamos. Es el día que el Señor ha hecho, día de regocijo, no de tristeza, día de amor, no de legalismo. Dejemos que el genuino gozo cristiano inunde no solo nuestros corazones, sino también nuestros hogares. El día de descanso hay que mantenerlo santo. Recuerde que no es un día de legalismo que Dios le dio a su pueblo Israel hace miles de años. Recuerde que el día de descanso es un día de libertad. Jesús nos hizo libres. No libres para hacer lo que nosotros queremos hacer, sino libres para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bríndeme su atención unos minutitos más. Todo esto que he compartido con usted no significará absolutamente nada, a menos que usted entienda la verdad del Nuevo Testamento detrás de la sombra del Antiguo Testamento. Jesucristo es su descanso. Usted debe venir a Jesús, quien en Mateo 11:28 dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Quiero que ponga atención a la palabra venid. O sea, le invita a usted para que ejecute una acción. Ahora es asunto de usted. Él ya ha hecho la invitación. No para que vaya a una determinada iglesia, o para que siga un determinado pastor o líder. La invitación es, venid a mí. O sea, a Jesús. Venga Jesús como está, cansado, abatido, trabajado, cargado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En los cementerios, en la mayoría de las lápidas se puede leer, descansa en paz. Pero la verdad es que nadie puede descansar hasta que no encuentre la paz en Jesucristo. Y así como hay la justicia de Dios y la paz de Dios, hay el descanso de Dios que solo se puede encontrar en su Hijo, Jesucristo. Yo quisiera dar mi corazón a Jesús en representación suya. Yo quisiera poder recibir a Jesús en su vida por usted. Pero por mucho que quiera hacerlo, no puedo hacerlo porque esa es una decisión muy íntima, muy personal. Usted tiene que hacerla. Usted tiene que demostrar cuánto anhela, sinceramente, entregar toda su vida en manos de Jesús. Y aunque he compartido en este mensaje lo que Dios mismo puso en mi mente y en mi corazón, no puedo tomar una decisión espiritual por usted. Jesús le está diciendo a usted ahora mismo, Juan, Pedro, María, Rafael, Rosa, Juanita, como quiera que usted se llame y en donde quiera que esté, aunque estés trabajado y agobiado y cansado, ven a mí. Yo soy tu descanso. ¿Por qué no hace esa decisión ahora mismo y le entrega a Jesús su corazón? Le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que si usted confía absolutamente en Jesús hoy, encontrará genuino descanso para su alma, porque Jesús no es que da descanso, sino que Él es nuestro descanso. Si usted desea hacer esa decisión, yo le voy a guiar en una corta oración. Ore con sus propias palabras, pero hágalo con fe y sinceridad. Señor Jesús, en verdad te necesito en mi vida. Necesito descanso no solo para mi cuerpo físico, sino también para mi alma. Creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, que pagaste la deuda de mis pecados, con tu sangre y con tu vida, en la cruz del Calvario. Por eso te invito a que vengas a morar ahora mismo en mi corazón, y seas mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame y sálvame. Sé desde ahora mi Señor, mi Salvador, mi Dios y mi amigo, mi consejero, mi guía. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti, ya que yo nunca sea una vergüenza para ti o para tu santa palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Todo esto lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén.